Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy os vengo a hablar de las lecturas que terminé durante el mes de agosto. En agosto solamente terminé 6 lecturas porque no es de los meses que más leo, de siempre. Los meses de verano son los que menos leo, supongo que porque estoy haciendo más cosas fuera de casa. Y bueno, tenemos de todo, desde las 2 estrellas y media porque lo he rebajado, hasta las 5 estrellas, así que vamos a empezar de menos a más. En la cajita de información tenéis los tiempos en que empiezo a hablar de cada libro, por si os queréis saltar alguno o ir concretamente a alguno o lo que queráis. Vamos a empezar con las 2 estrellas y media. Originalmente eran 3, pero me he dado cuenta de que estoy siendo demasiado generosa con mis puntuaciones y se lo he bajado a 2 estrellas y media con Sin corazón de Mary Balogh. Esto es un libro de romántica de época. Y bueno, me ha parecido como un poco pan sin sal, que básicamente es por lo que le he dado las 2 estrellas y media. No es que me parezca un mal libro, la verdad es que este no suele ser mi género, la romántica en general. Soy bastante picajosa para que me guste. He leído romántica de época que sí que me ha gustado, como alguno de los Bridgerton o el de Edenbrook, por ejemplo, pero este no ha sido el caso. Es el primero, yo creo, que de una biología. Pero no creo que lo vaya a terminar, la verdad. La verdad que me han parecido los personajes todos así como un poco clichés. Tenemos al hombre rico que ha sido maltratado por su familia, entonces se convirtió en un granuja, en plan de si creéis que es un monstruo, pues ahora va a ser un monstruo. Y a una heroína que tiene que sacar adelante a su familia y me ha parecido un poco forzada la relación entre ellos dos, y luego tiene un par de elementos rocambolescos que tiene a veces este género que no terminan de casar conmigo. Sé que a gente le gusta, simplemente mi opinión es otra y que no ha sido para mí. Después, inaugurando las 3 estrellas, tenemos un libro del que yo me esperaba más. Es El día que se abrió el cielo, de Samantha Shannon. Es la precuela del Priorato del Naranjo, y el Priorato del Naranjo es un libro que me flipó tantísimo. Creo que le di 5 estrellas y no 4, pero yo creo que fueron 5 estrellas que le di al Priorato en su momento. Son libros de fantasía en un mundo completamente inventado por la autora y diferente al nuestro, en el que existen los dragones y también los dioses tienen cierta participación en nuestro mundo. En este caso ya os digo que es una precuela de todo lo que sucede en el Priorato del Naranjo, y tenemos la historia contada desde 3 perspectivas, desde 3 mujeres que están en diferentes puntos del planeta, pero que todas están viviendo los cambios que está teniendo lugar en la Tierra. Se está despertando un ente oscuro contra el que las mujeres del Priorato se han estado siempre preparando para luchar, pero claro, ha pasado tanto tiempo desde que se están preparando para esto que algunas empiezan a pensar que realmente no existe ese elemento maléfico al que se tienen que enfrentar, y empieza a haber personas que se quieren desvincular del Priorato y que no se toman tan en serio las lecciones hasta que de repente chocan. Luego tenemos esta línea de la dinastía del reino que está forjada para enfrentarse también a este mal, o más bien que siempre que haya una mujer de esa dinastía en el poder, pues van a evitar que ese mal surja. Y vemos como eso, la estirpe familiar, el peso de las tradiciones y todo eso, y de la responsabilidad de tener que tener esa heredera que siga, porque siempre se pasa de mujer a mujer. Cada mujer solamente tiene una hija y esa hija tiene que continuar la saga, y eso a nuestra actual princesa le está pesando, eso de tener una labor tan grande, porque es como que el mundo se va a acabar si tú no tienes una hija a la que pasarle el reino y todas las responsabilidades, y ya como que también eso es las consecuencias de ese peso, ¿no? Y luego tenemos la tercera perspectiva de una mujer que vive en las montañas, en un monasterio alejado de todo, y de repente pues como que la vida la viene a buscar, ¿no? De repente los problemas la vienen a buscar a su casa y se tiene que enfrentar a cuál es su puesto dentro de la jerarquía del mundo, porque su madre se escapó de esa jerarquía y ahora es el momento de que ella retome ese lugar, porque hay ciertas responsabilidades de las que no te puedes escapar.
¿Qué pasa? Que se me hizo un poco pesado el cambio de perspectiva, no me dejaba implicarme con ninguna de las mujeres, no llegué a conectar con ninguna de ellas realmente, me pareció que era todo como muy lento, las cosas avanzaban muy poquito a poco y como que había escenas repetidas una y otra vez y que no avanzaban y tenían siempre las mismas conversaciones y la verdad es que se me hizo un poco pesado. Y después de lo mucho que me gustó El Priorato del Naranjo, esto fue un chasco enorme para mí, pero bueno, no es que me disguste el estilo de la autora, pero sí que en esta ocasión lo encontré como un poco lento, un poco pesado además, y entonces bueno, ya os digo que no conecté con ningún personaje y es una auténtica pena. Con 4 estrellas tenemos Brit Marie estuvo aquí, de Freddie Brackman. Este es un libro de novela contemporánea con un toque de humor y de feel good. A ver, tenemos a Brit Marie, que es una protagonista un poquito peculiar porque es una mujer de 62 años creo que tiene, que de repente su vida se ve alterada. Ella es una mujer muy cuadriculada, de estas obsesionadas con la limpieza y con ser el ama de casa perfecta. Su marido es un empresario de éxito y ella siempre ha tenido el papel como de eso, de la mujer de su casa que organiza toda la vida de este hombre para que pueda tener todo este éxito y sin preocuparse de las minucias como tener trajes limpios o una cena preparada cuando llega a casa. Ella se ocupa de todas estas cosas y eso, de tener la casa impoluta. Ella tiene que seguir unas rutinas muy fijas porque, bueno, vamos después enterándonos de por qué el peso de las rutinas tiene el peso que tienen en Brit Marie y por qué ella necesita ser perfecta en todo lo que hace. Entonces, ¿qué pasa? Que un día se entera de que su marido le pone los cuernos, le es infiel, y entonces ella decide separarse y se quiere buscar un trabajo. Empieza así el libro, con ella yendo a la oficina de empleo porque quiere un trabajo, porque tiene miedo de morirse en su casa, que nadie se entere porque nadie la eche realmente en falta. Ella no tiene hijos propios, sino que se dedicó a criar los hijos que su marido tuvo con otra mujer, bueno, a ser madrastra, cuando los niños venían a su casa, pero no tuvo hijos propios. Entonces es como que ahora no tiene familia y siente eso, que encuentra con una mujer que llevaba como una semana muerta en su casa sin que nadie se enterara, y ella se obsesiona con eso y quiere tener un trabajo donde si no va alguien diga, oye, ¿qué le pasó a Brit Marie? Ahí vemos ahí el estado psicológico de esa mujer. Entonces no hay ningún trabajo para ella porque es una mujer que es eso, ya es mayor y que nunca ha tenido, o bueno, hace muchos años que no ha tenido un trabajo fuera de su casa que pueda poner en el currículum, pero resulta que hay un pequeño pueblecito que está casi totalmente abandonado porque cerró la fábrica que había en ese lugar, entonces fueron cerrando todas las demás cosas y ahora subsiste apenas con la gente que se quedó en el pueblo, que intenta sacarlo adelante, y le ofrecen un puesto como en el centro sociocultural del lugar. Allí que se va es un pueblecito, claro, de una clase totalmente diferente a la suya, de personas totalmente diferentes a las suyas, pero que sin embargo acogen todas estas pequeñas rarezas de Brit Marie como con alegría y como de otra manera, le dan un valor que en su casa nunca le dieron a Brit Marie, todas estas cosas que ella sabe hacer y de estas cosas de las que ella se preocupa, y acaba como de chiripa ocupándose del equipo de fútbol de los niños del lugar, y ella no sabe nada de fútbol, pero bueno, ya que se mete. Entonces, bueno, es como esta ambientación de pueblecito pequeño donde todos se preocupan los unos por los otros, dentro de que nadie tiene casi nada, pero están ahí para apoyarse los unos a los otros. Cada uno es diferente a su manera, cada uno tiene sus propias peculiaridades, y eso fue un poco lo que a mí me pesó en este libro, como que todos los personajes tenían rarezas, no había ningún personaje que fuera más o menos normal, por así decirlo, sino como que eran todos demasiado pintorescos, el pueblo demasiado pintoresco, los personajes demasiado pintorescos, y como que todas estas rarezas de Brit Marie, pues a todo el mundo le parecían bien, a nadie en el pueblo hay que le parezca que Brit Marie, por ejemplo, es una persona muy de estas honestas, brutalmente honestas, porque no tienen filtro, porque no piensan las cosas y te las sueltan tal cual. Ya desde el primer capítulo como que le dice algo así a la de la oficina de empleo, como que hay que ser muy valiente para llevar ese corte de pelo con tu cara o algo así, básicamente le dice, y es como eso, como no tiene filtro, ya va soltando las cosas, y en este pueblo pues tiene una manera de encajarlo que ella nunca ha encontrado, entonces es como que encuentra su lugar en el mundo, en este pequeño pueblecito que está en decadencia, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido un libro que me hizo reír, me hizo no llorar, pero sí como emocionar en algún momento. Me parece que este autor sabe tocar muy bien las fibras sensibles de la gente. Se tocan temas duros, ya os digo, aparte de obviamente la situación del pueblo, también el trasfondo de lo que hay detrás de Brit Marie y de sus peculiaridades, y al mismo tiempo lo hace con un tono bastante ligero, ¿no? Y va mezclando pues esos toques que te mete con un tono más ligero, y son libros que se leen muy bien. Solo llevo leído los libros de autor, pero ya digo, en plural,
como que eso, tiene un estilo el autor que cuadra muy bien conmigo, la verdad que me gustan mucho estos libros, pero cuando a Gente ansiosa le di 5 estrellas y a este solo 4, es por eso, ¿no? Como que me ha parecido todo un poco demasiado bonito y raro como para ser más creíble. También le di 4 estrellas a Ojos Azules de Toni Morrison. Esta es la primera novela de esta autora ganadora del premio Nobel. Como el anterior libro que yo había leído de esta autora, que fue Beloved, trata temas muy duros en torno a la raza, a la percepción de la propia imagen y de la imagen de los demás. Es una ambientación muy dura de cómo vivían en suburbios, guetos de negros en América del Sur en los años 50-60. La narración es muy potente, muy ruda, muy cruda, muy directa, o sea que puede herir sensibilidades. Tenemos como personaje central, aunque no es exactamente protagonista, o bueno, realmente no es la narradora, a Pecola. Pecola, realmente esto se supone que es la historia de Pecola y lo que pasó con su familia. Algo horrible le pasó a Pecola, ya se dice en las primeras frases, pero la narradora no es ella, sino una niña compañera de ella que se llama Claudia, que la acoge en su casa a Pecola durante unos días. Entonces, bueno, se hacen amigas, o no sé si tienen algún parentesco realmente, porque en algún sitio leí que eran primas, pero no estoy del todo segura. Y entonces la narración es a través de Claudia. Muchas veces se va por derroteros que no sabes muy bien hacia dónde van, hasta que al final todo converge en un mismo lugar. Se supone que es eso, que es la historia de Pecola y cómo ella, después de los sucesos traumáticos que tuvo, pues se refugiaba en un mundo de que si ella tuviera los ojos azules la apreciarían más, como que la verían como más bonita, como que se destacaría del resto de personas. Es como una fantasía que ella tiene, pero tampoco es el eje central de la historia. O sea, sí es el eje central, pero quiero decir que no es lo que ocupa la mayor parte de la narración, sino que es como sobre el elemento sobre el que giran todos los demás de la historia, porque realmente nos va contando toda la historia de la familia de Pecola, pero también de personajes secundarios que están alrededor de esta comunidad. También tienen en común muchos de ellos que acaban viviendo en algún momento en la casa de Claudia y relacionándose con Claudia. Entonces, claro, es lo que tienen en común. Después, cada división del libro tiene como un mismo fragmento, pero contado de diferentes maneras para que veas cómo el trauma afecta a Pecola, y realmente es bastante perturbador ver cómo de poco a poco va perdiendo la cabeza a Pecola. Es un libro, ya os digo, bastante duro de leer, complicado a lo mejor de leer y de cuadrar todas las piezas, pero desde luego que Toni Morrison no deja indiferente en ningún momento. Y totalmente distinto es el último libro al que le di 4 estrellas en agosto, que fue El gabinete del Dr. Leng, de Preston E. Child. Este es el libro número 21 de las aventuras del agente especial del FBI, Aloysius Pendergast. Pendergast es un gran favorito de este canal. Tengo un vídeo sobre él, de hecho, dedicado, que lo voy a dejar abajo por si le queréis echar un ojo, espero acordarme. Y a ver, es el libro 21, o sea que tampoco os puedo contar muchas cosas, sobre todo porque enlaza con cómo acaba el anterior. Sí que os digo que el profesor Leng es un personaje que nosotros ya conocimos en el primer libro que yo leí de esta serie, que es Los asesinatos de Manhattan. Y bueno, volvemos a entroncar con él de una manera que no os puedo contar para no haceros spoilers, pero sí que os tengo que decir que después de varios libros en los que nos encontramos a Pendergast alejado de Nueva York, volvemos al ambiente de Nueva York, al Museo de Historia Natural y toda esta ambientación que a mí más me gusta. Se me ha caído el marcapáginas que tenía dentro. Y me encanta volver a tener ese trasfondo y volver a recuperar a personajes como Dagosta, porque el policía Vincent Dagosta es uno de mis favoritos de esta serie. Hacía libros que no salía, así que me encanta haberlo recuperado aquí. Son libros que devoras de casi una sentada, son thrillers con muchísima acción, con capítulos muy cortos pero apasionantes que van cambiando de una perspectiva a otra y te dejan con la respiración entrecortada entre una escena y otra. Sí que os tengo que decir que aquí tenemos un cruce con la ciencia ficción, que yo no soy muy fan, pero bueno, la verdad que no le queda mal. Y ya por último, durante el mes de agosto le di 5 estrellas a mi nuevo encuentro con un autor que me apasiona, que es William Faulkner. Llevo muchos años leyendo a William Faulkner, aunque no haya leído muchos de sus libros, creo que he leído 4 libros suyos.
porque yo creo que a Faulkner hay que dosificarlo. Si bien os tengo que decir que me parece que este es uno de sus libros más fáciles de leer. En Luz de Agosto tenemos una historia bastante lineal, bastante más fácil de seguir que en otro de sus novelas más experimentales. Tenemos un viaje por carretera de una muchacha soltera, pero embarazada, que está buscando al padre de su hija porque ella, o sea, bueno, de su bebé, que ella piensa que cuando lo encuentre pues se van a casar y van a tener una vida juntos y felices, y llega al pueblecito donde se supone que está él y todo el mundo la trata en plan de esta mujer está loca, esta persona que ella dice que es el padre de su bebé no va a querer tener nada que ver con ella, y además es que resulta que no es del todo trigo limpio este personaje con el que ella se ha visto involucrada. Entonces, bueno, realmente es tanto la historia de ella como de lo que está sucediendo en ese pueblecito cuando ella llega, y realmente ya de un poco anterior, porque vemos todos los personajes de este pueblo y tiene una manera tan única de narrar William Faulkner pero ya os digo que este es uno de mis libros favoritos del autor, por la claridad que tiene este libro frente a otros. No es que... a ver, precisamente lo que caracteriza a Faulkner es este oscurantismo, ¿no?, de sus novelas más experimentales, pero esta como que la he disfrutado sin mucha más complicación que al no tener personajes que se llaman igual. Sean personajes masculinos o femeninos, cosas que tiene Faulkner en su escritura en otras novelas, pues quieras que no, lo disfrutas un poco más relajadamente este libro. También de vez en cuando pues eso, hace falta un ejercicio de mente, pero bueno, en general ya os digo que cuenta una historia mucho más lineal y tranquila y entendible y comprensible. Y nada, eso, que me gusta mucho William Faulkner. Me parece que este es un buen libro para empezar a leerlo, porque ya os digo que es una manera fácil de introducirse en su escritura y no como hice yo, que empecé con lo más complicado. Pero sí, esta me parece una historia como para conocer el estilo narrativo del autor y su tipo de personajes y de tópicos que trata, de lo difícil que es la vida, ¿no?, sobre todo cuando no se dispone de medios para vivirla honradamente, y la decadencia a la que puede llegar uno, ¿no?, cuando se ve obligado a ciertas cosas. Pero bueno, en general ya os digo que también es verdad, es importante en este libro el dilema racial y qué pasa cuando uno es negro pero puede pasar por blanco si quiere aprovecharse de eso o no, y las consecuencias que se derivan de ello. O sea que tiene un debate intenso y muy importante este libro, aunque os diga que es más fácil de leer que otros es simplemente por el tema estructural. Sino, encontramos estos temas que abundan el Faulkner en este libro también, pero ya os digo, de una manera que se lee de manera más entendible. Nada, hasta aquí este vídeo. Me parece que me he enrollado un poco ahora al final hablándoos de Faulkner. Espero que haya quedado claro lo que os quería decir. Y nada, que gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Un saludo.